La Iglesia, el Camino de la Fe, le invita a las siguientes actividades. Los viernes, los cultos son a las 7 de la tarde y los domingos, 2 reuniones. A las 11 de la mañana, reunión dominical, y a las 5 de la tarde, culto evangelístico. Los esperamos en la Iglesia, el Camino de la Fe. Estamos ubicados en Avenida Ruiz Cortines, 221 Oriente, Colonia Francisco Quesada, San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Teléfonos 83 79 90 60, 83 79 90 68 y 83 34 66 52. Deja tu agua viva entre mi alma correr. Deja tu Espíritu Santo que tome control de cada situación que cause confusión. Todas mis aflicciones yo entrego a ti. Espíritu Santo, y toma control. Tómame en tus brazos, borra mi temor. Atráeme hacia ti y toda duda se irá. Quítame el orgullo y lléname de amor. Regresado una vez más el día de hoy y le agradecemos a usted su preferencia a este programa Tendencias de Nuestro Tiempo, que es traído a usted lunes, miércoles y viernes a esta misma hora, y agradecemos su preferencia a ustedes que tienen el oído deseando escuchar palabra del Señor. Y bueno, el pastor Natividad Ramos desde el estado de Nuevo León, ahí en Monterrey, muy amablemente siempre trae estos mensajes actuales, conceptuales. El día de hoy actualmente se está predicando sobre la ruta ministerial de nuestro Señor Jesucristo. Queremos decirle que usted está bienvenido a escucharlo, ya que nos bendice que usted sea parte de estas grandes enseñanzas que nuestro Señor Jesucristo marcó una gran diferencia y nos enseñó bastante. Queremos también agradecer a la iglesia en el estado de Nueva York, a Bachelor, a la iglesia Camino de Roca de Salvación, donde está nuestro hermano Gamaliel participando, y toda esta gente preciosa que nos escucha ahí en sus autos, en sus camiones de trabajo, ahí en casita, donde quiera que esté llegando Radio Oasis Espiritual. Les agradecemos infinitamente por su participación. Y también aquí en el estado de Carolina del Norte, aquellos que nos sintonizan a través del www.radiooración.com, también les agradecemos. El estado de Carolina del Norte, donde estamos
como Radio de Oración 1040 en AM, transmitiendo este precioso evangelio. Y bueno, ya tenemos al pastor en línea y queremos darle la bienvenida. Pastor, muy buenos días, le escuchamos. Pues muy buenos días, hermano Isaí. Verdaderamente es un gozo estar nuevamente este viernes, fin de semana, para hablar sobre la preciosa figura del Señor Jesús, sus obras, sus hechos, sus palabras, celebrarlas, amarlas, ponerlas en nuestro corazón, que se conviertan en parte de nuestra vida. Realmente esa es la intención, enseñar para construir creyentes que duren siempre, creyentes de larga duración, esos que le crean al Señor cuando nadie le quiere creer y lo esperen cuando nadie lo quiere esperar. Así que esta mañana, mis hermanos, tenemos pues un cambio de capítulo. Hemos terminado el capítulo 8, que fue tan violento en términos verbales, en aquella confrontación que los judíos han tenido con el Señor Jesús, en la cual lo que los indignó fue que les dijera que la verdad los haría libres, que ellos eran siervos de pecado. A grado tal se incomodaron, porque yo quiero darle espacio y contexto a esta historia de la que voy a hablar esta mañana, que es la de un ciego a quien el Señor Jesús sanó. Pero conviene ponerla en un contexto. Es decir, no es una mera historia puesta allí por capricho, sino que es una historia como un gran propósito. Entonces, a ellos han reaccionado y le han dicho: tienes demonio. Entonces Jesús clamó diciendo: vosotros todos me habéis deshonrado. Así que se ha terminado ese capítulo 8. Yo quiero darle estas ideas para que usted las tenga en mente. Y en el capítulo 8 se ha cerrado trágicamente cuando lo deshonraron. Él se quejó de eso y sale de allí, y es precisamente donde ahora entra la historia de este hombre que era ciego. Es decir, esta historia es interesante, y a mí siempre me ha llamado la atención que le haya dedicado Juan todo un capítulo a este hombre. 39 versículos dedicados solo a él. Y si nosotros creemos que el Espíritu de Dios inspiró las Escrituras, tenemos entonces que decir: pues qué importante fue esta historia, que el Espíritu de Dios incitó a Juan a dedicarle tanto espacio. Entonces, y efectivamente, es aquí la coyuntura donde yo quiero que usted vea esta cuestión. Este hombre estuvo allí, deliberadamente puesto por Dios, señalado por Dios. Era un ciego con propósito, que Jesús mismo dijo, para que las obras de Dios se manifiesten en él. Consecuentemente, vea usted el detalle. Jesús ha sido deshonrado, y entonces surge este ciego que lo honró con todo su corazón. Frente a una multitud que lo había deshonrado, tuvo alguien quien lo honrara. ¿Tiene usted idea de lo que significa el privilegio que el Señor le otorgó a este hombre? El ciego más favorecido del Altísimo. Y voy a leer la Escritura, no voy a leer los 39 versículos, pero vamos a leerlo. Dice: y pasando Jesús, vio un hombre ciego desde su nacimiento. Y preguntáronle sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciese ciego? Respondió Jesús: ni éste pecó, ni sus padres, mas para que las obras de Dios se manifiesten en él. Conviéneme obrar las obras del que me envió,
Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede obrar. Entre tanto que estuviere en el mundo, luz soy del mundo. Esto dicho, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo sobre los ojos del ciego, o sea, los párpados, sobre los ojos del ciego. Y díjole, ve, lávate en el estanque de Siloé, que significa, si lo interpretares, enviado. Y fue entonces y lavóse y volvió viendo, venía feliz. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, este es, y otros, se parece. Pero ese hombre con qué audacia y atrevimiento, véalo. Yo quiero que usted note desde ya la energía, el corazón. Y dijo, yo soy, señores. Alabado sea su nombre. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondiendo él y dijo, el hombre que se llama Jesús. Con todas sus letras, el hombre que se llama Jesús hizo lodo y me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Qué encantadora palabra nos ha regalado este evangelio. Y como tema, mire, me gusta el tema para este mensaje, a ver qué le parece. Yo le he puesto el ciego que no pidió, pero ¿cómo recibió? Porque él no pidió que lo sanara. Aunque déjeme decirle algo, me siento que me quedo corto y debería agregar otro. El ciego que no pidió, pero ¿cómo agradeció? Porque hay gente malagradecida. O este otro, ¿qué le parece? Sí, el ciego que no pidió, pero ¿cómo defendió a su sanador? Cualquiera de los tres. Es un tema extraordinario. De tal manera entonces que con esto que yo he planteado en este momento, estas palabras, definitivamente estoy haciendo una descripción de este hombre, un perfil. No pidió, ¿cómo recibió? No pidió, pero ¿cómo agradeció? No pidió, pero ¿cómo defendió a su sanador? De tal manera que diré que la sanidad que Jesús hizo a este hombre, que había nacido ciego, se da justamente cuando se ha terminado aquella feroz controversia contra Jesús, que se dio a partir de que les dijo a los judíos que conocerían la verdad y la verdad los haría libres. Declaración que dije yo, los indignó, los molestó. Y de inmediato hicieron una defensa encarnizada, inteligente, incluso sutil, o mejor dicho, ingeniosa. No sería inteligente, pero sí ingeniosa, para no reconocerse ante Jesús como que eran pecadores. Y el primer alegato que hicieron es que eso no era posible, porque ser hijos de Abraham y ser pecador era cosa incompatible. Que yo dije, el Señor Jesús aceptó el desafío y les diría, señores, muy bien, ¿quieren ustedes que hablemos de incompatibilidad? Pues hablemos de incompatibilidad. Y les voy a decir algo, les voy a decir algo a ustedes. Las obras de ustedes sí que no son compatibles con la moral de Abraham. ¿Por qué razón? Porque ustedes, y descubre el corazón de la gente, y les dice, porque ustedes tienen intenciones de matarme. Por eso les dijo que eran homicidas como Satán.
Y Abraham nunca hubiera hecho eso conmigo. Por consecuencia, eso de la incompatibilidad fue un subterfugio que el Señor les desbarató de inmediato. Ahí es donde se querían esconder. Y poco a poco, yo enseñé en estos capítulos, en el capítulo 8, que el Señor Jesús poco a poco los fue llevando a un callejón sin salida. Porque quería que ellos reconocieran su pecado. Como a muchos, sin duda, están ahorita en un callejón sin salida, presionados por el Señor. Pero ante la encarnizada defensa que hicieron para no aceptar que eran pecadores, el Señor Jesús, llevó la discusión a otro plano, al plano de la paternidad. ¿Ustedes hablan de vuestro padre Abraham? Muy bien, hablemos de paternidad, para ver quién es el padre de las obras que yo hago y de las obras que hacen ustedes. Las obras que yo hago son hechas por consejo de mi Padre, mientras que las obras que ustedes hacen, lo hacen por iniciativa, por consejo del diablo, que es el padre de esas obras. Qué mal librados salieron al querer hablar de la paternidad de las obras, revelando una gran verdad, que ellos abrigaban en sus corazones el deseo de matarlo, y que Abraham jamás hubiera hecho eso, que el padre, que eso era por el padre de maldad, el diablo, que era homicida desde el principio. Y yo dije, muy emocionado, cuando quitó este escondrijo de la paternidad, nuestro padre es Abraham, yo dije, ahora sí que los dejó sin salida. Pero los que quieren defender su pecado, mis amigos, escúcheme, en verdad que son ingeniosos. ¿Cómo inventan excusas y cómo justifican su manera de vivir? ¿Y sabe qué hicieron? Vea usted que el Señor Jesús los ha acusado precisamente de que están bajo la tutela del diablo. Pero ¿sabe qué hicieron estos? Estos pensaron, entonces hay que revertirle las acusaciones que ha hecho contra nosotros, las vamos a hacer sobre él. Y lo llaman, ¿no decimos nosotros bien que tú eres un samaritano y que tienes demonio? ¿Ve usted lo que acaban de hacer? Pensaron que sería estratégico acusarlo de lo mismo que él los había acusado. Vea de nuevo, ¿no decimos bien que eres samaritano y que tienes demonio? De esa manera le estaban acusando de ser un incrédulo a todas las promesas que Dios había dado al pueblo. Lo acusaron así de ser un enemigo de la nación, y que las cosas que hacía y decía eran por inspiración y obra de un demonio. Santo Dios, yo dije, qué peligroso, han cruzado una frontera donde ya no se regresa. La ofensa al Espíritu Santo. En ese momento, esa gente cruzó la línea del no retorno, porque habían ofendido al Espíritu Santo. Y les dice, vosotros me habéis deshonrado. Y observe lo que hace el Señor ya a partir de aquí. No buscará que el liderazgo judío crea en él, que la gente crea en él. Así que Jesús deja aquella zona de alto riesgo, de hostilidad, y sale de allí el Señor. Entonces, hemos cerrado el capítulo 8 en este momento. Jesús sale de allí, de esa confrontación, y sale inmutable. Y les dijo a los discípulos que convenía seguir haciendo las obras de su Padre mientras el día duraba, porque llegaría un momento cuando ya no se puede obrar. Y fue así, en este contexto,
que quiero que usted lo vea, lo aprenda. En ese estado de cosas es que entramos al capítulo 9 de este Evangelio de Juan, donde sanará a un ciego del que he dicho, el ciego que no pidió, pero ¿cómo recibió? Sí, pero el ciego que no pidió, pero ¿cómo agradeció? Sí, el ciego que no pidió, pero ¿cómo defendió a su sanador? Alabado, eso se llama tener gratitud en el alma. Y dice el verso 1, entremos pues en materia. Y pasando vio a un hombre ciego, que ciertamente dije no pidió, pero a quien el Señor Jesús, en un acto del querer soberano, porque el Señor es soberano, lo quiso colmar de favores. Nada más que este ciego su padre lo había puesto allí. ¿O acaso no dice, este ciego es para que las obras de Dios se manifiesten en él? ¿Significa que ello no era una casualidad? Deliberadamente estaba allí en el momento cuando Jesús venía cargando en su alma lo que habían hecho con él. Y debo decir que este ciego, que ciertamente no pidió, pero a quien el Señor Jesús colmó de favores de manera soberana, es un refrigerio. Alabado sea Dios. Este caso es un refrigerio ante aquella incredulidad crónica y violenta que hicieron contra Jesús. De hecho, le voy a decir algo. Su padre le había ordenado que sanara a este ciego. ¿O no dijo, conviene hacer las obras que mi padre me encargó? ¿Y qué te encargó? Que sanara a este ciego. Porque este está aquí, para que las obras de Dios se manifiesten en él. Oiga, qué ciego tan afortunado, ¿no le parece? ¿O lo consideraría usted un desdichado? Un ciego a quien Dios lo tenía anotado desde la eternidad para que estuviera allí cuando su hijo saliera de aquel enfrentamiento. Y dice, y pasando, miró a un hombre ciego desde su nacimiento. Pero déjeme hacer notorio esto. El énfasis que Juan pone en ese mirar de Jesús a ese ciego, es decir, lo miró con atención, puso su atención en él. No fue un mirar pasajero. Yo siempre he dicho, cuando el Señor te mire, ya la hiciste, mi hermano. Alabado sea Dios. Los discípulos debieron tener la sensación, aquí iba a pasar algo. Y pasó. Y la prueba, y aquí quiero entrar en este detalle, porque quiero mencionar un vicio que existe en el corazón de muchos creyentes. Los discípulos centraron su atención en ese hombre ciego. Y la razón por la que digo que centraron su atención es por la especulación que ocupó todos sus comentarios, que es uno de los errores clásicos de tanto creyente. Cuando alguien está enfermo, pues tiene problemas de diversa índole que está sufriendo, siempre se dice, por algo será. No ha de andar tan bien con el Señor para que eso le haya pasado. O no me diga que estoy equivocado. Ese del yo sé por qué le está pasando enfermo o por qué le está yendo mal. ¿Ha oído usted algo así, mi hermano? ¿Lo ha oído? Yo sé que sí ha oído usted esas cosas. Cuando se trata de encontrar la razón del porqué de la desgracia ajena, cuando que muchas veces los hombres, los creyentes, ni siquiera pueden explicar los problemas suyos. Así que quite de sus labios esa manera de hablar. Y los discípulos apenas vieron a aquel desdichado,
Oiga, mi hermano, y ellos ya sabían el porqué de su mal. Mendigando y ciego, llegaron a la genial conclusión que este ciego había pecado, o si no, sus padres habían pecado. Debió sucederle esto porque hizo algo muy malo. Ahora, yo acepto bíblicamente que hay cosas que suceden por causa del pecado. Jesús le dijo a aquel hombre, aquel malagradecido que tenía 38 años y que el Señor sanó, le dijo, no peques más para que no te venga otra cosa peor. Evidenciando que sí existe precisamente esa ruta del mal por causa del pecado del hombre. Pero estamos hablando de este ciego. Y ellos quisieron medirlo con esa medida. Hizo algo muy malo y entonces yo tendría que intervenir. Ya ve cómo lo hago. Me meto a la charla de los discípulos y les pregunto, mis queridos hermanos, pero ¿a qué horas pudo pecar este si nació ciego? Dirían, bueno, entonces sus padres pecaron. Y tengo que decir, qué bárbara apreciación, que si no fue él, entonces fueron sus padres. Yo sé que opinar de esa manera se ha hecho casi una ley, pero los felicito también a los hermanos, porque en ese momento tuvieron el suficiente sentido común para preguntarle al que sí sabía, Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que naciera ciego? Y le digo, cuando le suceden cosas desagradables o duras y le adjudiquen 1000 razones, déjame decirle esto, porque estoy ministrando. Muchos de mis hermanos que me están escuchando, creo que muchos están viviendo esa condición, que por alguna cuestión están metidos en problemas. Han lanzado sobre ellos comentarios muy lastimosos que aplastan su alma. Pero hay una noticia, mis hermanos, y eso es lo que está usted viviendo. La noticia es que Jesús sí sabe la verdad. Y yo le digo, ampárese en eso. Y no en la opinión de terceros morbosos. Pero con su respuesta preciosa, cuando le preguntan al Señor, menos mal que no se les acabó el sentido común y qué bueno fuera que eso se heredara. Le preguntaron y con su respuesta, el Señor Jesús nos regaló un tesoro. Que ese ciego no estaba allí por pecado. Que corrigieran su manera de pensar. Que ese ciego era parte de un proyecto de Dios. Que estaba allí porque Dios lo había puesto allí. Usted decir, ¿dónde dice? Pues vea, no manifiesta las palabras del Señor intencionalidad de su Padre. Pero el Señor, en vez de explicarles el por qué, prefirió explicarles el para qué estaba ciego. Ni este pecó ni sus padres. No es la única causa, mas para que las obras de Dios se manifiesten en él. Bendito sea. Entonces, era un ciego a quien Dios deliberadamente puso allí para manifestar sus obras, específicamente cuando a su hijo lo han deshonrado. Dice manifestarlas en él. Entonces, ¿cómo debemos llamar a ese hombre, mis hermanos? Por eso, mire, si Dios nos prestara sus ojos para ver las cosas como Él las ve, nos avergonzaríamos de las opiniones que a veces damos. Entonces, ¿cómo debemos llamar a ese ciego? ¿Desdichado o favorecido de Dios? Ciego de lujo le llamo yo, alabado su nombre. Esto era por una causa gloriosa. Vea esas dos cosas que Dios quiso que naciera este ciego, para que en ese momento en que su hijo había sido rechazado, deshonrado,
ese ciego fuera motivo de glorificar al Señor Jesús. Y yo digo, estuvo en el momento oportuno de los grandes, pero así como solo Dios quiso que naciera ciego, así también, no más porque Dios quiso, ese ciego no pidió, pero no más porque Jesús quiso. Porque Jesús es soberano, porque no le preguntó, no le dijo, ¿quiere ser sano? Sencillamente untó lodo, lo mandó a que se lavara en el estanque. Es decir, son actos soberanos del Hijo de Dios, no más porque quiso. Como me gusta a mí la soberanía de Dios cuando hace cosas no más porque quiere, nos favorece no más porque quiere. Con todo lo que usted digan de usted, no más porque quiere, lo favorece. Ese hombre era un hombre señalado desde la eternidad para este momento. Vuelvo a decir, ciego de lujo, ciego único, debo decir. Insisto, si Dios nos explicara muchas cosas de las que nos suceden y que nos han hecho sentir desdichados, levantaríamos una alabanza a Dios y nunca, nunca, nunca pondríamos en duda sus buenas intenciones. Jesús dijo que teníamos un buen Padre. Creo que a este hecho le debemos realmente ver lo que estaba pasando. Veamos el caso de ese hombre. Dice el verso 6, dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con saliva y untó con el lodo sobre los ojos del ciego, sobre los ojos, porque según la ley judía, eso no sería hacer obra, si lo ponía sobre los ojos, el párpado. Y le dijo, ve y lávate en el Siloé. Note eso, Jesús no le preguntó si quería ser sano. La soberanía no consulta. Y dice que fue y se lavó y volvió viendo. Aquel hombre venía emocionadísimo. Pero quiero enfocar a este hombre que podría decir, no me preguntó, tampoco yo le pregunté, escupió en tierra. Yo solamente fui barro en manos del alfarero. ¿Qué le parece? Yo diría que un caso único, un procedimiento único. Pero veamos ahora la cuestión cuando aquel hombre ha sido sanado. La gente va pasando, se dan cuenta que este hombre ya no es un ciego y empiezan a decir los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Sí, claro que sí, era ese hombre que estaba arruinado, pero mírenlo ahora, porque Jesús ha tenido misericordia. Y él acabó con la especulación, y yo quiero que vean ustedes el valor, la audacia, no se amedrentó, y dijo, yo soy. Desde aquí usted ya nota la fuerza testimonial de este hombre. Y dijéronle, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió en esta manera y dijo, fíjese, sin quitarle letras, el hombre que se llama Jesús, alabado sea Dios, levantó ese nombre, no lo escondió, no se sintió avergonzado, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé. Y entonces estoy viendo, recibí la vista. Y la gente preguntó, ¿dónde está aquel? Porque aquí empieza lo bueno de la historia de este hombre. ¿Dónde está? ¿Sabe? Y era sábado cuando Jesús había hecho eso. Y entonces lo llevan con los fariseos. Y los fariseos le preguntan, sentenciosos, de qué manera había recibido la vista. Y él les dijo, me puso lodo,
les cuenta la historia. Entonces uno de los fariseos dijeron, este hombre no es de Dios, que no guarda el sábado. Empezaron metiendo la idea ante aquel hombre que había sido ciego, que Jesús era un pecador. Pero había confusión entre ellos. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Y entonces lo que hacen es voltear a ver a ese hombre y le dicen, ¿tú qué dices que es? Y el hombre categórico dijo, ¿que es profeta? Vea usted la certeza, vea usted la audacia. Dice, pero los judíos no creían en él, no creían de él que había sido ciego y hubiera recibido la vista. Pensaron que era un truco y entonces mandaron llamar a sus padres. Y les preguntaron, ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? Oiga, pero déjeme decirles algo emocionado. Sí es cierto, de tal palo, tal astilla. Si este muchacho era tan suspicaz para hacer defensa, los padres no eran menos. ¿Cómo pues? Díganme, le pregunté a los padres. Y ellos dijeron, mira, nosotros sí sabemos que es nuestro hijo. Y sabemos que nos nació ciego. Pero el cómo ve ahora no lo sabemos. Pero hay una cuestión. Él tiene edad, pregúntele a él. Alabado sea Dios. Y yo quiero que usted vaya aquí ya perfilando una cuestión muy, muy interesante porque se dan enfrentamiento. Dice, y volvieron a llamar al ciego. Y le dicen, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que este hombre es pecador. Pero cuando usted tiene un testimonio personal, nadie lo puede rebatir. Y él dijo, si es pecador no lo sé, lo que yo sé es que era ciego y ahora veo, y a ver quién me puede desmentir. Alabado sea Dios. No se acobardó, puso muy en alto el nombre de su sanador. Sin ahorrar palabras dijo, el hombre llamado Jesús me sanó. Y a partir de su testimonio tan vigoroso, los líderes buscaron convencerlo. Escúcheme bien lo que le digo. Empezaron a trabajar con él buscando convencerlo que hiciera causa con ellos para poder acusar a Jesús. Es decir, esos falsos pastores del rebaño convocaron a esa oveja y esa oveja no los quiso seguir. Alabado sea Dios. Bien diría Jesús en el capítulo 10, al extraño no lo siguen. Es que yo estoy presentando una idea. Esta es la razón por la cual nace el capítulo 10 y el sermón del pastor y las ovejas. Puso muy en alto. Los líderes le dijeron, da gloria a Dios. Algo así como, Dios, perdóname por este error de haber dicho que era profeta. Y le agregan, nosotros sabemos que este hombre es pecador. Pero ese que fue ciego, resulta que les empezó a dar cátedra. A los fariseos que se sentaron en la cátedra de Moisés, este ciego les da cátedra. Si es pecador no lo sé, dice. Una cosa sé, que yo era ciego y ahora veo. No hay duda, qué fuerte es el testimonio personal. Se negó a hacer causa con ellos. No lo siguió en sus intenciones. Y eso daría pie. Oiga, porque mire usted las cosas que le dicen a este muchacho. Vuélvenos a decir cómo estuvo esto. Dice, pero si ya se los he dicho. Oiga, y con qué sarcasmo. ¿Qué? ¿Ustedes quieren hacerse también sus discípulos? Y le dice, nosotros sabemos que a Moisés le habló Dios, mas este no sabemos de dónde es. Y otra vez responde aquel ex ciego, por cierto, maravillosa cosa es esta, que vosotros no sabéis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y les agrega el tiro de gracia, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, mas si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a este oye.
desde el siglo, señores, no fue oído que abriese alguno los ojos de uno que nació ciego. Si este no fuera de Dios, no pudiera hacer nada. Le estoy diciendo el ciego que no pidió, pero cómo defendió a su sanador. ¿Qué le parece? Y entonces le dijeron, cuando ya no pudieron hacer nada con él, le dicen, en pecado eres nacido. Bien se dice de antiguo que a falta de razones se abre el costal de las piedras. En pecado eres nacido y tú nos enseñas. ¿Y sabe qué hicieron? Lo corrieron de la iglesia, no, perdón, lo corrieron de allí de la sinagoga. Le echaron fuera, le dieron carta de expulsión. Y entonces, así estaban las cosas. Ese hombre por ahí andaba solitario, ya no podía ir a la sinagoga, había sido expulsado. Esa oveja andaba por allí. Y el buen pastor fue y la buscó. Mire usted, oyó Jesús que le habían echado fuera y hallando le dijo, ¿les crees tú en el Hijo de Dios? Note esto, no le dijo, ¿crees tú en el Mesías? Porque todo judío creía en el Mesías. No, le dijo, fíjese qué pregunta le hizo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? ¿Crees tú que Dios tiene un hijo? Por eso Juan dijo, creer que Jesús es el Cristo es una cosa, pero creer que Jesús es el Cristo y además es el Hijo de Dios es aceptar que es Dios. Es mayor. Y la pregunta que le hizo, ¿crees en el Hijo de Dios? Y aquel hombre dijo, ¿quién es Señor para que crea en él? Porque hasta ese momento aquel hombre no había visto a su sanador, porque solamente le había puesto lodo, se fue, él no había visto a Jesús, no lo conocía físicamente, pero ¿sabe qué? Se grabó su voz. Y yo creo que ese ciego sinceramente debió decir, no lo conozco, pero esa voz, sí, tiene que ser el que me sanó. Y le dice, ¿quién es para que crea en él? Y Jesús le dice, ¿y le has visto? Y él, el que habla contigo, él es, le está diciendo, yo soy Dios, yo soy el Hijo de Dios. Y aquel ciego dice, creo, Señor, y lo adoró. Aunque el mundo entero había deshonrado a Jesús, ese ciego que Dios le había preparado, que su Padre le había preparado, lo honró. Padre eterno, yo te ruego que tu Espíritu Santo esta mañana redarguya el corazón de aquellos que han recibido tus favores y no han sido capaces de levantar una gratitud ante el pueblo. Son incapaces de decir, el Señor Jesús hizo esto por mí. Esta mañana yo te pido que tu Espíritu Santo trabaje sobre el corazón de los creyentes para que se manifieste en tu pueblo la gratitud por tantas de tus bondades. Por Cristo Jesús, el Señor nuestro, te lo ruego, Padre. Hermano Isaí. Amén. Gracias, pastor, por esta linda enseñanza el día de hoy, y nos bendice a cada uno de nosotros que hemos recibido esta bendita lección, en el cual este hombre como recibió, como agradeció y como también defendió a nuestro Señor Salvador y Sanador también. Así es que gracias, pastor, una vez más. Queremos abrir la línea. Si usted se quiere comunicar con nosotros, lo puede hacer al 336 con el número 310-4580. Si usted quiere hacer un agradecimiento al pastor por esta enseñanza, o simplemente llamarle y llamarnos aquí al estudio. 336 es el área, con el número 310-4580. 310-4580. Sin amor, no se puede amar sin dar. Si yo doy no es porque tengo, más bien tengo es porque doy. Y es que cuando Dios me pide, es que Él me quiere dar. Y cuando
cuando mi Dios me da, es que me quiere pedir. Si tú quieres, haz la prueba y comienza a darle hoy, y verás que en poco tiempo tú también podrás decir: una cosa he aprendido de mi vida al caminar, no puedo ganarle a Dios cuando se trata de dar, cuando se trata de dar, cuando se trata de dar. Así es. Bueno, gracias, pastor, por esta enseñanza que se nos ha sido entregada el día de hoy. Le saluda el pastor Alex en esta mañana, saludándole y dándole gracias por esta bendición que se ha compartido el día de hoy. Nuestro número es el área 336-310-4580. Esta preciosa enseñanza ha sido basada en el Evangelio de Juan, capítulo 9, y esperando que esta bendición haya conmovido su corazón, que estamos en el camino correcto, estamos en el Salvador correcto, por lo cual debemos de estar agradecidos como este hombre recibió una tremenda bendición. Así es que le esperemos que usted pueda llamar. Yo sé que en algunos en el internet estamos un poquito atrasados, como en un minuto, para que aquí que llegue la señal de dando el número telefónico. Es el área 336-310-4580. Yo sé que hay gente agradecida como este hombre reconoció. Quizás los padres aventaron el compromiso con el hijo, pero este hijo sí supo agradecer, ciego de nacimiento. Y gracias, pastor, por esta enseñanza el día de hoy. No sé si tenga algún otro comentario, pastor, alguna otra aplicación. Pues, hermano Isaí, que mire, hemos puesto en un contexto a este ciego, pero eso va a dar resultado que el Señor Jesús dé el discurso sobre el buen pastor y las ovejas. Y por otro lado, hermano Isaí, fue una transmisión limpia, preciosa, y le agradezco a Dios por esto. Señor les guarde, hermano. Amén. Bueno, tenemos una llamada, pastor, no se nos vaya. Adelante, le escuchamos. Sí, nada más para felicitarlo. Muchas gracias por ese lindo mensaje. Y pues desde aquí de Charlos los estamos saludando y escuchando. Que el Señor les bendiga. Bye. Amén. Bueno, gracias por esta... Sí. Ajá, sí, gracias, hermana. Y ya van 3 años en que soy huésped de allí de ustedes y les agradezco con todo mi corazón. Amén. Bueno, gracias, pastor, una vez más en este día. Una enseñanza muy preciosa y será hasta lunes. Si Cristo no ha venido, aquí estaremos de regreso. Gracias, pastor, una vez más por su atención. Amén. Bueno, vamos a seguir en esta preciosa mañana, en este programa Tendencias de Nuestro Tiempo, que es llevado lunes, miércoles y también los viernes. Gracias a nuestro hermano Gamaliel en la ciudad de Nueva York, en el estado donde se está retransmitiendo este programa, Tendencias de Nuestro Tiempo, esperando que se goce en el alma, en el corazón, porque es abundancia. La palabra está viva y trae vida en abundancia. Era mi vida, en caminos de tinieblas transitaba, mas un día una voz a mí llegaba, con ternura y dulce voz, Cristo me hablaba. Siempre gozo tendrás por toda la eternidad. Caminé hasta encontrarte,
podían contemplarte. Era el día más feliz para mi vida. Yo sentía que era guiado por tu poder. Ese poder me hizo temblar. Me levanté y fui a tu altar, y tu presencia sentí en mi vida, y desde entonces yo soy feliz. Tendencias de nuestro tiempo. Programa que es traído a usted en este mismo horario todos los lunes, miércoles y viernes por el pastor Natividad Ramos Ramos. Escuche Tendencias de nuestro tiempo.